Ya está. Bueno, pues la clase pasada estuvimos viendo lo de potencia y energía, ¿no? Las relaciones de potencia y energía en una onda. Entonces, déjenme ir anotando. Potencia y energía en una onda. Creo que aquí lo tengo. ¿Ah? Sí, llegamos a estas relaciones. Quería comentarles algo, déjenme ver, algo último de esto. Mm, bueno, esto era lo de energía, potencia. Ajá, entonces para terminar con esto y, y ver lo que en esta clase quiero ver, que es la parte de reflexión y transmisión de una onda, ¿sí? Que sería lo que empezaríamos a ver. Pero déjenme regresar a esto de la intensidad y la potencia. Sí, hay algo importante aquí, que es la ley de inverso al cuadrado, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos una fuente, ¿sí? Una fuente puntual, simplemente para simplificar. Sí, esta fuente lo que significa es que va a irradiar en todas las direcciones ondas, ¿sí? O sea, emite ondas, y esto pensémoslo ya en 3 dimensiones, ¿no? O sea, emite ondas, y en todas direcciones, ¿sí? Eso es una fuente puntual eh, de ondas. Y lo emite de manera isotrópica, ¿sí? Con la misma intensidad en todas las direcciones. En todas las direcciones se emite con la misma intensidad de esas ondas. Entonces, quedamos que la intensidad era la potencia por unidad de área, ¿sí? Entonces, supongamos que esta fuente emite con una potencia constante, ¿sí? Emite ondas de manera isotrópica y con una potencia constante. Entonces, si pensamos que emite ya en todas las direcciones, podemos calcular cómo va a ser esa intensidad, ¿sí? A cierta distancia. Entonces, pensemos así, ¿no? Entonces, en un círculo, una esfera, más bien, ¿no? Entonces, tenemos una esfera de radio R respecto de la fuente. Vamos a ponerle R. Entonces, toda esta intensidad, pues está irradiando en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, si la potencia es constante, pues la intensidad, pues sería la potencia entre el área, ¿sí? Entonces, el área, recuerden que la intensidad es un flujo de energía, ¿sí? Aquí lo puse en algún... Este es un flujo, ¿sí? O sea, esto de acá es un flujo de energía. Es la intensidad. Sí, aquí lo tengo. ¿Sí? Que es un flujo de energía, que es energía por unidad de área y unidad de tiempo. Hasta las unidades nos dicen. Entonces, la intensidad en este caso, ¿cuánto va a ser? Pues la potencia, y el área, pues sería el área de esa superficie esférica, ¿sí? Entonces, aquí el área sería 4 pi r cuadrado, ¿sí? De esa superficie esférica. Entonces, la intensidad, ¿sí? Si nos fijamos aquí en cualquier punto de esa esfera, pues sería la potencia entre 4 pi r cuadrado, ¿sí? Y esta es otra ley, hay muchas leyes en física que son inversas al cuadrado, ¿sí? Esto es 1 entre r cuadrado, es decir, la intensidad decae como 1 entre r cuadrado.
Es la ley de inverso al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad de una fuente puntual de ondas, esto es muy común con las ondas electromagnéticas, ¿sí? Si fuera esa fuente puntual fuera el Sol, ¿sí? El Sol emite radiación electromagnética, que son ondas, a final de cuentas. La intensidad de esas ondas decae como uno entre R cuadrado. Sí, esa es una propiedad en general de las ondas, pero eh, es importante para las ondas electromagnéticas. O sea, el Sol emite radiación, emite ondas. Recuerden esas ondas, una propiedad importante es que transportan energía. La, la energía es algo importante, pero de manera práctica a veces es más importante o tiene una relevancia la intensidad, ¿sí? La intensidad la podemos medir, eso lo podemos medir en las ondas electromagnéticas. Entonces esa intensidad decae como uno entre R cuadrada. Y hasta con el Sol sucede, se conocen ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, de esta potencia, se le llama constante solar, porque esa potencia es con la que emite el Sol y esa es una constante, y entonces uno puede calcular la intensidad con la que llega, por ejemplo, a la Tierra, la intensidad de, eh, de las ondas electromagnéticas que emite el Sol. Entonces, eso era algo importante que, que, que me faltó la vez pasada cuando estuvimos hablando de potencia y energía. Y algo de acá también, déjenme regresar a esta parte. Y les había comentado la vez pasada que las ondas transportan energía, ¿sí? Y la potencia, pues es una medida de eso, de que transportan energía. Vimos que eran también ondas, en el caso de una onda armónica, vimos cómo, pues, cómo también es una onda, ¿no? La potencia y la densidad de energía. Y les comenté también que otra cosa importante de las ondas es que transportan momento, ¿sí? Una manera de ver ese transporte de momento o ese flujo de momento es ver que pues esas ondas también pueden ejercer presión, ¿sí? Y eso lo podemos ver aquí con unidades nada más, ¿sí? Fíjense la potencia, la idea, ¿no? Entonces, la idea es la intensidad, es energía por unidad de área y unidad de tiempo, ¿sí? A ver, déjenme ver si le puedo poner. Ajá, también acá. Es esto, ¿no? Y la intensidad es esto de acá. Entonces, fíjense, la intensidad es una velocidad al cuadrado. Esta U, no, esa es la densidad de energía. Sí, U es densidad de energía. Sí, estamos con las ondas eh, en el gas, ¿sí? O sea, son ondas en tres dimensiones. Son ondas que se propagan en tres dimensiones en general. Entonces, la densidad de energía, lo voy a poner acá. Esta intensidad también la puedo escribir como U por la velocidad de fase, ¿sí? Y esta U es la densidad de energía. Entonces, por dimensiones, por unidades, la densidad de energía es energía, la voy a poner así, por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, esto es energía entre volumen. Esto tiene dimensiones eh, de presión. A ver, vamos a ver, déjenme ver. Entonces, energía entre volumen sería, vamos a ponerlo con unidades, perdón. Entonces serían Joule.
Un joule es un newton metro, ¿sí? Entre volumen, que es metro cúbico. Compañeros, ya. Entonces, esto me da newton sobre metro cuadrado, que son las dimensiones de Pascal. O sea, estos son pascales. Es decir, la energía por unidad de volumen es una presión. Esto es una presión. O sea, tiene las mismas dimensiones. Esto es una presión. Después en termodinámica vamos a ver que en efecto un gas tiene energía, le llamamos energía interna, y esa energía está relacionada con la presión que ejerce ese gas. Entonces, no es raro que nos den esas unidades, que hay una relación entre la densidad de energía y la presión. Entonces, esto de acá, que es intensidad, que es densidad de energía, pues sería como una presión, déjenme ponerlo así. Entonces, sería como una presión por la velocidad de fase, la velocidad de propagación. Y efectivamente, esta presión se llama presión de radiación para el caso de ondas electromagnéticas. Pero pues también una onda de sonido también ejerce presión, transporta momento, y la evidencia de ese momento pues es que ejerce presión, ¿sí? Esto solamente es para electromagnetismo, se le llama presión de radiación, ¿no? Para las ondas electromagnéticas se le llama pues presión de radiación. ¿Y cómo encontramos esa presión de radiación? Pues ya de aquí, eso lo voy a poner así, ¿no? Presión sería la intensidad entre la velocidad de fase o la velocidad de propagación. Para las ondas electromagnéticas sucede algo similar. Esa presión es la presión de radiación. Lo voy a poner así, PR, es precisamente la intensidad, y la velocidad de fase o la velocidad de propagación en las ondas electromagnéticas es C, ¿sí? Donde C es la velocidad de la luz en el vacío, o puede ser también en algún medio, ¿sí? Entonces esa relación es importante, es físicamente también importante notarlo, que pues las ondas electromagnéticas también ejercen una presión de radiación y la podemos calcular a través de su intensidad, simplemente dividiendo entre la velocidad con la que se propaga, que sería C. ¿Sí? Pero sucede también con las ondas mecánicas, en este caso con la onda eh, de sonido en un gas. Algo final respecto de esto es las unidades de decibeles. Son los decibeles. Eso es muy común para el sonido y es simplemente una escala, ¿sí? Es una escala logarítmica de medir las intensidades. Y eso se define de la siguiente manera. Déjenme ver aquí, creo que aquí lo tengo, las notas. Acá está. Bueno, aquí está lo de la ley de inverso cuadrado, ¿sí? Aquí se ve de manera, en esta figura. Con la escala de decibeles, que es lo que esto último que les quiero comentar, es pues es una escala logarítmica, es definida de esta manera, ¿sí? De la intensidad, o sea, la intensidad, y se mide respecto de una intensidad eh, de referencia I0. Para el sonido se suele tomar este valor, ¿sí? Recuerden, la intensidad, sus unidades son de watt metro cuadrado, ¿no? Que son, si se acuerdan, aquí lo vimos, aquí está, sería joule metro cuadrado,
entre segundo. Entonces, joule entre segundo es un watt. Entonces, esto es un watt, ¿no? Que es joule entre segundo. Y está entre metro cuadrado. Entonces, es joule sobre metro cuadrado. Entonces, son sus unidades de la intensidad. Esa intensidad de referencia se suele tomar este factor, ¿sí? Que es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, cualquier intensidad que quisiéramos ponerlo en decibeles, pues simplemente hay que usar esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo, ¿no? O sea, si una onda sonora tiene una intensidad de 10 a la menos 12 watt metro cuadrado, o sea, esas son sus unidades físicas, ¿no? Son las unidades de la intensidad. Pero les digo, suelo usar más que esas unidades la escala de decibeles para el sonido. Entonces, si tenemos una intensidad de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, en decibeles, ¿cómo la encontraríamos? Pues simplemente usando esta relación, ¿sí? Entonces, los decibeles, pues simplemente sería, pues hacer esta operación, esta de aquí. Hay un factor de 10, es un 10, ¿sí? Y esto es dB, significan los decibeles, y es logaritmo, este es logaritmo en base 10, tengan cuidado, de la intensidad entre la intensidad de referencia. Entonces, esos 10 a la menos 12 watts metro cuadrado en dimensión, en unidades de decibeles, pues tenemos que hacer esta operación, esta acá, ¿sí? Entonces tenemos 10 decibeles, logaritmo en base 10, entonces aquí tenemos 10 a la menos 7, bueno, 10 a la menos 7, que es la intensidad que quisiéramos pasar a decibeles, ¿sí? Esta de aquí es I, y esta de abajo en el denominador, pues es I0. Y pues es simplemente hacer esa operación y eso equivale a 50 decibeles, ¿sí? Entonces una intensidad de 10 a la menos 12 watts metro cuadrado sería en decibeles una intensidad de 50 decibeles. Y así se denota, con una D minúscula y una B. Este, les, como les comento, pues es una unidad importante que se suele usar para las ondas de sonido. Sí, bueno, aquí que una intensidad de 10 a la menos 12, puesto que la de referencia es 10 a la menos 12, pues la intensidad sería de 0 decibeles, ¿sí? No significa que no tenga intensidad, tengan cuidado. Es una intensidad de 10 precisamente respecto de la de referencia, pues son 0 decibeles. Pero es simplemente que está en una escala logarítmica. Entonces tengan cuidado. Sí. Les voy a dejar algún ejemplo, a lo mejor sobre esto, para que transformen esas unidades. Pero no va más allá. Eso era todo respecto de la potencia y energía. Déjenme ver si me falta algo. No. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que quisiera ver y es regresar un poco a la parte de cinemática, o sea, también en ondas, como les comenté, pues la parte dinámica tiene que ver con la ecuación de onda, como la dedujimos para la cuerda o para el gas, y también analizar la energía, la potencia, todo eso es una parte dinámica de las ondas. Y ahora vamos a regresar un poco a la cinemática, es decir, pues ya no me interesa si es una onda en un gas, en una cuerda, esta es una propiedad muy general de las ondas. Sí, ya no me interesa cómo se produce esa onda, quién la produce, en qué medio se está propagando, sino algo más cinemático. Sí, ¿qué pasa con una onda cuando suceden ciertos fenómenos? Dos fenómenos importantes en las ondas es
este primero que vamos a ver es qué pasa cuando una onda pasa de un medio a otro, ¿sí? Eh, lo que sucede es que aparecen dos ondas, ¿sí? Se va a producir una onda reflejada y una onda transmitida cuando hay una diferencia de medios. Y la otra propiedad importante es la superposición de ondas, ¿sí? Esa es una propiedad muy relevante de las ondas. Las ondas se superponen, ¿sí? Y da lugar a muchos fenómenos. Son los fenómenos propios de las ondas, ¿no? Son fenómenos ondulatorios, la interferencia de ondas. Entonces vamos a empezar con el hecho de que una onda puede pasar de un medio a otro, y de hecho ahí vamos a utilizar la superposición, ¿sí? Entonces déjenme poner esta figura que tengo aquí. Entonces es una onda que se está propagando de un medio, o sea, hay dos medios, eso es lo importante. Entonces, son dos medios diferentes. Imagínense, por ejemplo, en la cuerda, sería una cuerda que en algún punto en la frontera, ¿sí? O sea, es una cuerda que de este lado, pues tiene cierta densidad de lineal de masa, y de este lado derecho, pues tiene otra densidad. Sí, ese sería un ejemplo de dos medios diferentes en una cuerda, ¿sí? Entonces una cuerda puede propagar una onda, y ¿qué va a suceder cuando esa onda se propaga y llega a la frontera? Pues lo que va a suceder es que va a aparecer una onda transmitida en el otro medio, en el medio de la derecha, que es medio 2, lo estoy denotando como medio 2, y aparte va a aparecer una onda reflejada en el medio 1, ¿sí? Eso es una propiedad de las ondas, es una propiedad importante de las ondas, cuando pasa de un medio a otro, ¿sí? Cuando hay primera hay una frontera, ¿sí? Que pues separa ambos medios, ¿sí? Es una propiedad de las ondas. Es propiedad general de las ondas, ¿sí? Todas las ondas se producen. Por ejemplo, en las ondas electromagnéticas, en la luz, lo que sucede cuando pasa de un medio a otro es que precisamente a lo mejor lo vieron en sus cursos de preparatoria, o pues la onda, hay una onda reflejada, una onda reflejada que solemos poner con líneas, ¿no? La propiedad de la óptica, de las ondas electromagnéticas, suponer que son como rayos. Entonces aparece una onda reflejada y una onda transmitida. Está la ley de Snell, y nada más en ese caso, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo de esta propiedad que vamos a ver, ¿sí? En las ondas mecánicas, por ejemplo, cuando pasa de un medio a otro, pues lo que se produce es eso, ¿no? Que aparece una onda reflejada y una onda transmitida, ¿sí? Por ejemplo, eh, en una onda sísmica, ¿no? Por ejemplo, una onda sísmica es un ejemplo importante, porque las ondas sísmicas pues se transmiten en el suelo, en la tierra, y la tierra suele cambiar de propiedades, ¿sí? Suele tener diferentes densidades. Por ejemplo, una onda que se produce, eh, bueno, aquí en la Ciudad de México es importante, por ejemplo, porque las ondas que llegan, que en este caso nosotros, en México, pues los sismos se suelen producir en las costas, entonces llegan a la Ciudad de México, pero la Ciudad de México, pues era una zona lacustre, entonces la densidad cambia, y quizá han escuchado eso, de que en la Ciudad de México, pues se siente, es diferente, ¿no? Ese fenómeno de los temblores, porque pues es diferente aquí la densidad, ¿sí? Entonces en general un problema complicado, pero es la misma idea. Se producen ondas reflejadas y ondas transmitidas, ¿no? Y eso pues va a producir, por ejemplo, aquí en este caso, en este ejemplo, que en el medio 1 pues hay una superposición
de la onda incidente y la onda reflejada. De la onda incidente y la onda reflejada. En el medio 2, pues simplemente va a aparecer la onda transmitida. Entonces así las vamos a denotar. Onda incidente es esta que, pues, vamos a simplificar todo el problema, ¿sí? Entonces, así es, esta es la idea. Tenemos una onda incidente, ¿sí? Aparece una onda reflejada, precisamente porque hay dos medios, ¿sí? Eso es importante. Entonces aparece una onda reflejada que se mueve, en este caso, hacia la izquierda, la onda incidente se mueve hacia la derecha, y aparece una onda transmitida que se mueve hacia la derecha. Entonces vamos a analizar ese problema, ¿sí? Entonces este se mueve hacia la derecha, este también, esta onda, y esta onda reflejada se mueve hacia la izquierda. Los resultados que vamos a encontrar se aplican de manera general, ¿sí? Eh, Aquí algo importante es también otra vez considerar que vamos a analizar el problema sin disipación de energía, ¿sí? Podría haber disipación de energía, pero aquí no lo vamos a considerar. En general, hay disipación de energía en las ondas, ¿no? En los fenómenos ondulatorios, eh, pues siempre suele haber disipación de energía, ¿no? Es como en mecánica, pues uno suele idealizar los problemas sin disipación de energía, pero en la realidad hay disipación de energía. Otra vez, aquí consideramos no disipación de energía porque son los ejemplos sencillos, ¿sí? Que vamos a ver aquí. Entonces, no hay disipación de energía, la energía se conserva, y las propiedades que vamos a obtener son de manera general, pero aquí lo vamos a analizar para una cuerda. Entonces aquí vamos a hacer el análisis para una cuerda. Pero las ideas, los resultados son de manera general. Entonces, cuando sucede este fenómeno, si hay una frontera que separa dos medios diferentes, tenemos que poner ciertas condiciones en esa frontera. Y son los siguientes. Pues aquí tengo algunas imágenes que voy a ir usando. Déjenme bajar esto. Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones que vamos a poner en esa frontera? Son las siguientes. Entonces, aquí está una figura, ¿no? Tenemos esa onda, ¿sí? Ese perfil de esa onda en un cierto instante de tiempo, ¿sí? Y vamos a considerar lo siguiente. Entonces, algo importante es las propiedades que van a definir al medio. Y lo vamos a suponer con ondas armónicas, ¿sí? Entonces, nuestro análisis va a ser en una cuerda y con ondas armónicas. Pues las ondas armónicas, pues recuerden que están definidas por una frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos ondas armónicas, pues que las define una frecuencia y un número de onda, que es 2 pi entre lambda. Este es el número de onda. Entonces, las condiciones son las siguientes. Este es el medio 1, vamos a ponerle medio 1, que está a la izquierda, y este es el medio 2, hacia la derecha. En ambos medios, pues hay diferentes Ks, ¿sí? O longitudes de onda.
pero tienen la misma frecuencia, ¿sí? ¿Por qué van a tener la misma frecuencia? Si sucediera que de este lado, en el medio 1 y en el medio 2, tienen diferentes omegas, recuerden que omega es 2π entre el periodo, ¿sí? Es la frecuencia angular. Si fuera el caso que aquí tuviera diferentes frecuencias, y esa frecuencia, recuerden que en las ondas armónicas, pues es este punto que está oscilando en la dirección vertical. Si tuvieran diferentes omegas, en la frontera, pues significaría que este punto que está en el medio 1, hacia la izquierda, tiene diferente periodo o diferente frecuencia de oscilación que este, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería con ese punto de unión? Pues que ni siquiera estuviera unido, ¿sí? Que estuviera roto, si tienen diferente omega, ¿sí? Porque uno tiene diferente periodo del otro. Entonces, no puede suceder eso. O sea, omega tiene omega 1, si fueran diferentes, una omega 1, pudiera yo definir una omega 1 y una omega 2, sucedería que ese punto no sería de unión. Y algo que voy a suponer es que esa cuerda pues es continua, ¿sí? O sea, ese punto aquí no está roto, o sea, es una cuerda que no se rompe. Es algo básico que tenemos que considerar para que esa onda pues se mueva en esa cuerda, la onda se mueva en ese cuerda. Entonces, en este punto no puede estar roto, ¿sí? Entonces, omega 1 y omega 2 tienen que ser iguales. ¿Sí ven la idea? O sea, si fueran diferentes, este oscilaría más rápido que este punto y entonces, pues no empatarían y ese punto, pues no sería un punto de unión. Entonces, omega 1 tiene que ser forzosamente igual a omega 2 y para simplificar, pues ya nada más le llamamos omega. ¿De acuerdo? Con las omegas tienen que ser iguales. Las longitudes de onda sí pueden cambiar y entonces esas sí las vamos a etiquetar, ¿sí? Una lambda 1 y una lambda 2, esas no importa, o sea, ese punto de unión va a seguir siendo, pero pues aquí puedo tener una longitud de onda larga y a lo mejor aquí una longitud de onda pequeña, ¿sí? Y puesto que la longitud de onda está relacionada con el número de onda, pues también puedo etiquetar K1 y K2, ¿sí? Pues es equivalente, K y lambda, aunque aquí lo tengo los dos, ¿sí? Entonces esos sí los tengo que etiquetar. Otra manera de verlo es la velocidad de fase, la velocidad de propagación. Recuerden que en una cuerda, la velocidad de propagación, entonces en una cuerda, voy a poner aquí, la velocidad de fase, la velocidad de propagación, pues es la tensión entre la densidad de masa, ¿sí? Entonces aquí también va a haber diferentes velocidades de fase, porque mu sí puede cambiar, es decir, aquí precisamente es lo que estoy considerando, que son dos medios diferentes, y como distingo esos dos medios en la cuerda, pues que tienen diferentes densidades de masa. Entonces aquí va a haber una mu1 y aquí va a haber una mu2. ¿Sí? Y por lo tanto, pues aquí lo vamos a denotar con una B2, que sería la velocidad de fase o velocidad de propagación de esa cuerda, y B1 en el lado izquierdo. Entonces, esas son nuestras condiciones eh, de los parámetros físicos que definen las ondas, ¿no? Y que en este caso, pues estamos considerando ondas armónicas. ¿Qué más sucede? Pues este es un punto de unión, como aquí lo dice, es decir, ese punto no está roto. Matemáticamente, pues es que esa función, recuerden que pues todo ese perfil de la onda es una función de x y de t, ¿sí? En esta dirección tenemos x, y pues tenemos y, ¿no? En la dirección vertical. Entonces esta onda, pues esa onda es una función de x y y.
perdón, es y de x y t. Entonces, el hecho de que este punto, o sea, un punto de unión, significa que la función es continua en x, ¿sí? Entonces, una primera condición va a ser, entonces le llamamos condiciones de frontera. Entonces, la primera condición es que la función es continua, o sea, y de xt, y esto sucede aquí para simplificar el problema, vamos a suponer que este es nuestro origen, el punto de unión. Entonces voy a borrar este de aquí, para no confundir. Ay. Entonces este es nuestro origen, ¿sí? El punto de unión. Eso es para simplificar ahorita las ecuaciones. Entonces y de xt es continua en x igual a 0. Y la siguiente condición es que la derivada de esa función, como se ve en la figura, pues también es continua, ¿sí? O sea, es un cambio suave, ¿sí? ¿Qué sucedería si no fuera continua? Pues que este punto de unión sería un pico, ¿sí? O sea, por ejemplo, si aquí en hago este dibujo, así. Pues eso ya no es, su derivada ya no es continua, ¿sí? Ese sería otro ejemplo, ¿sí? Es, ¿cuándo va a suceder que sea continua su derivada? Cuando no haya un agente externo en ese punto de unión. Podría haber un agente externo, por ejemplo, eh, poner un peso, ¿sí? Si yo de alguna manera aquí, en este punto de unión de esa cuerda, pongo aquí un bloquecito de cierta masa, lo que va a producir ese peso, pues va a ser pues va a jalar a la cuerda, va a producir una tensión en esa cuerda adicional a la que existe en la cuerda, que va a hacer que, bueno, va a dar la posibilidad de que esa cuerda, matemáticamente, su derivada pueda ser discontinua, ¿sí? Eso no lo vamos a considerar. Después voy a pensar a ver si vemos después ese caso, pero ahorita vamos a considerar que pues es continua, ¿sí? Entonces físicamente significa que no hay un agente externo y eso es que y de xt y matemáticamente pues su derivada es continua. Sí, déjeme ser un poquito más específico aquí en esta segunda propiedad. La primera es muy sencilla, simplemente que es continua, sí, en ese punto. O sea, esto que su derivada sea continua tiene que ver con las tensiones. Si se acuerdan, pues aquí tenemos una tensión, ¿no? Profe, En ambas direcciones. Sí. en el segundo punto, ¿la derivada es la derivada total o Ah, cuál derivada? la derivada en X. Sí, porque es matemáticamente. Sí, o sea, no en T, ¿sí? Sino en X. Su derivada en X. Ok, gracias. Sí. Y es lo siguiente, fíjense. En ambos lados tenemos una tensión. Cuando se acuerdan, cuando analicemos la ecuación de onda de la cuerda, pues tenemos una tensión. Y pues si se acuerdan, en la dirección vertical es donde pues se mueve. En la dirección horizontal no se mueve esa cuerda. ¿Sí? Esa es nuestra suposición, ese es nuestro modelo de la onda en esa cuerda. Entonces, en la dirección vertical, si no hay una fuerza extra, no hay una fuerza adicional, o sea, les digo un ejemplo, podría ser poner un peso, pero si no hay una fuerza adicional,
pues tiene que suceder que esas dos tensiones, ¿sí? Van a tener que ser iguales, ¿sí? En ese punto. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, en x igual a 0, lo que tenemos es lo siguiente. Creo que aquí lo tengo en mis notas también. Lo voy a aprovechar aquí. Ah, aquí tengo esta figura. De hecho, déjenme regresar. Creo que aquí lo había puesto. Sí, aquí. Entonces, la primera condición, déjenme regresar a la primera condición, está aquí. Y eso es para todo el tiempo, ¿sí? O sea, esto de que sea continua en X, pues para todo T, ¿sí? Y eso está indicado en esta condición, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos la onda incidente más la onda reflejada. Acá, ¿sí? Entonces, en el lado derecho, en el mu1, pues déjenme anotarlo. En el medio 1, en el lado izquierdo tenemos la onda incidente y también la onda reflejada, ¿sí? La onda total, las ondas, la propiedad que satisface son superposición, ¿sí? Entonces aquí hay algo importante. Las ondas satisfacen superposición o principio de superposición, y eso es la interferencia en ondas, así se le denota, ¿no? Así lo conocemos. Satisfacen principio de superposición. Y esto pues lo conocemos como interferencia. ¿Y qué significa? Que si tenemos dos ondas, la onda resultante pues es la suma de ellas. Y en general, si tenemos muchas ondas, pues la onda resultante va a ser la suma de todas ellas, ¿sí? O sea, si tenemos la Y total, total va a ser la suma de, pues, un Y1 más Y2 más, etcétera, ¿sí? De todas las ondas, donde estas, pues, son ondas, todas estas de aquí. Entonces, la onda en el lado izquierdo, en el medio 1, la onda resultante, entonces, va a ser Y incidente más Y reflejada. Entonces, déjenme ir anotando todo eso, ¿sí? Porque en esta figura lo tengo indicado, pero no he sido claro con eso. Entonces, Y, aquí está, perdón, aquí lo tengo, aquí está. Entonces, Y es la onda incidente, así la estoy denotando, YR va a ser la onda reflejada. En el lado derecho, en el medio 2, tengo la onda nada más transmitida. Entonces ahí solamente tenemos eso, ¿sí? Entonces, en el medio 1, la onda resultante va a ser la incidente más la reflejada. La Y total va a ser Y más YR. Y aquí en el medio 2 solamente tenemos la transmitida. Entonces, la primera condición es esto de acá, de que sea continua en ese punto de unión. En X igual a 0, aquí está indicado, para cualquier tiempo, o sea, en función del T. O sea, este punto pues se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo, pero es un punto de unión y por lo tanto debe de satisfacer esto que es la continuidad de esa función. Eso más
Eso es matemáticamente, que es continua, ¿no? Pero también entiendan la parte física, ¿sí? Es muy sencilla, simplemente que no está rota esta cuerda, es un punto de unión. Y la siguiente condición es que la derivada sea continua. Entonces esto creo que lo tengo acá. ¿Sí? Del lado izquierdo, en el medio 1, pues tengo que calcular su derivada y aquí lo tengo indicado, ¿sí? Pues la derivada de esa función en x en x negativas, ¿sí? Porque aquí estoy considerando el origen, en x igual a 0, así está de este lado, y aquí lo importante, pues que esta y va a ser y más y-r. Y del lado derecho, que es en el medio 2, pues esta derivada, aquí la estoy denotando con una x más, significa que está del lado derecho. En x igual a 0, pues esta derivada y esta derivada tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces esas dos condiciones las voy a aplicar para una onda armónica y lo que voy a encontrar van a ser una relación entre las amplitudes eh, en los dos medios. Ese es el propósito. ¿Sí? ¿Cómo va? Lo que va a suceder es que va a cambiar las amplitudes en ambos medios y va a suceder algo importante que puede haber un cambio de fase. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso ahorita. Solo quiero poner aquí, aquí está la de la continuidad de la derivada. ¿Sí? Entonces, si no hay fuerzas externas en ese punto, entonces las componentes verticales de la tensión tienen que ser la misma. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Déjenme copiarlo. Esa es la condición, esta de acá. O sea, en este caso, bueno, aquí está en la aproximación de pequeños ángulos otra vez, si se acuerdan, pues las componentes son este seno, ¿sí? O sea, las componentes verticales de la tensión, lo voy a poner aquí, o sea, esto de acá es T, seno de teta, del lado izquierdo, por eso es X menos, pero igualado en 0, y esto es T seno de teta, evaluado en X positivo, es decir, del lado derecho, pero en X igual a 0, ¿sí? Aquí está la aproximación de pequeños ángulos, entonces seno de teta es aproximadamente tangente de teta, y tangente de teta es la derivada parcial, si se acuerdan, respecto de X, y nada más, ¿no? Entonces esto de aquí es esto de acá. La tensión, si se acuerdan, la aproximación de pequeños ángulos también es la misma, entonces la tensión se me cancela. O sea, aquí esta ecuación tiene todo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo y lo que estoy escribiendo. Entonces la tensión se cancela, o sea, en principio había una T1 y una T2, o T del lado derecho y T del lado izquierdo, pero en la aproximación de pequeños ángulos, si se acuerdan, esas son iguales y por lo tanto se me cancelan, y al final lo que me queda es que la derivada es continua en ese punto. Entonces, la parcial de y respecto de x, en x del lado izquierdo, pero en x igual a 0, tiene que ser la derivada de y respecto de x en el lado positivo, en x del lado derecho, pero en x igual a 0. Y esa es la condición. ¿Sí? O sea, la parte física tiene que ver con
que no hay una fuerza externa, solamente en ese punto de unión, solamente actúan las tensiones mismas de la cuerda y no hay nada externo, ¿sí? Hay ejemplos donde se puede poner algo externo y entonces aquí habría otro término. Pero vamos a ver ese caso, este caso. Entonces esa es la condición. Entonces vamos a aplicar esas dos condiciones para una onda armónica. Entonces, repito otra vez, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una relación entre las amplitudes de todas esas ondas. La onda incidente, la onda reflejada y la onda transmitida. Y esa es la propiedad que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces vamos a suponer las ondas armónicas. Entonces, pues tenemos que la onda incidente, pues es x de t, va a ser una amplitud de la onda incidente. Vamos a usar coseno, las ondas armónicas, es lo que hemos estado usando, ¿no? Coseno, pero también puede ser seno. Vamos a usar coseno de omega t, es una onda que se propaga hacia la derecha, ¿sí? Pues aquí tenemos esto de acá. Entonces la onda incidente va a ser coseno de omega t, como se propaga hacia la derecha, va a ser menos, ese signo va a ser importante, menos K1, aquí tenemos K1, ¿sí? Aquí tenemos K2, X. Eso es en general la descripción de la onda incidente. La onda reflejada, pues es una función de X y T, es una onda armónica. Aquí va a ser la amplitud de la onda reflejada. Creo que aquí tengo otra figura mejor. Aquí está. Perdón que tanto está moviendo así, pero en esta figura queda más claro. Bueno, lo voy a pegar. Entonces aquí lo tengo. Entonces fíjense, la onda incidente, aquí está en anaranjado, es esta de acá. La onda reflejada está en azul. ¿Sí? La anaranjada se mueve hacia la derecha. La reflejada está en azul. Tiene otra diferente amplitud. Aquí pues yo le puse menos. ¿Sí? O sea, tiene menor amplitud. Ahorita vamos a ver qué pasa con esas amplitudes. Precisamente eso es lo que vamos a encontrar. Y ese está en azul y se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? La onda transmitida pues es esta de acá. Y es una onda que se propaga hacia la derecha. ¿Sí? Aquí en el medio 1, la onda total es la que está en negro. Es la superposición de la incidente, que está en anaranjado, y la azul que es la onda reflejada. Entonces, la onda total, la que veríamos en la cuerda, o sea, en la cuerda no veríamos ni la incidente ni la reflejada, sino que veríamos la onda en negro, ¿sí? Que es la superposición de ambas. Entonces seguimos escribiendo las ondas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces la reflejada le estamos denotando la amplitud de la onda reflejada, coseno, el mismo omega, porque es el mismo medio, de hecho omega no cambia, pero ahora se propaga hacia la izquierda. Entonces es un signo más. Y sigue estando en el medio 1 y por lo tanto es K1X.
¿qué pasa con la onda transmitida? Pues va a ser una amplitud AT de la onda transmitida, coseno, el mismo omega, como quedamos, omega no cambia, omega t, y es una onda que se propaga hacia la derecha, entonces sería menos, pero aquí sí hay un K diferente. Aquí está K2 y aquí tenemos K1. Entonces aquí es K2 de T. ¿Qué pasa en X igual a 0? Pues hay que poner esas condiciones de frontera. Entonces, las condiciones de frontera son las siguientes. El primera es que es continua, entonces y en x igual a 0, lo voy a poner así, para cualquier tiempo, más y reflejada en x igual a 0 para cualquier tiempo es igual a la onda en la parte en el medio 2, hacia la derecha, en x igual a 0 para cualquier tiempo. Entonces vamos a poner esas condiciones. Entonces tenemos, pues de acuerdo a nuestras expresiones, sería ahí coseno de omega t, y pues en x igual a 0, pues es 0, ¿sí? Entonces ahí notan por qué estamos simplificando poner el origen, ¿sí? Esto se puede hacer de otra manera, esta es una manera sencilla. Más la A reflejada, esa es la onda reflejada, la YR sería AR coseno de omega t. Y en este lado, en el lado derecho, sería AT coseno de omega t, ¿sí? Y pues el coseno se me cancela y llego a la primera ecuación, que sería ahí más AR igual a AT. Vamos a poner la siguiente condición, que es la derivada, ¿no? Entonces la siguiente condición sería que es y prima, es así lo denoto la derivada, en x igual a 0 en cualquier tiempo, más y r prima, en x igual a 0 para cualquier tiempo, sería y prima t en x igual a 0 para cualquier tiempo. Entonces vamos a calcular las derivadas. La y prima, ¿cuánto sería? Entonces vamos haciéndolo despacio, ¿no? Entonces primero derivamos y luego evaluamos en x igual a 0. Entonces sería derivar esta, sería ahí. La derivada de coseno es un menos seno, entonces aparece un seno de omega t menos K1x. Estamos derivando en x, ¿sí? Entonces, menos K1, ¿sí? Entonces, todo eso por menos K1. Ese es el primer término. Más la onda reflejada, la derivada, que sería, pues algo similar, sería menos, me parece un menos, porque tenemos aquí coseno. Entonces sería menos AR, la derivada de coseno menos el seno, por eso está este menos, seno de omega t más K1X, perdón, por la derivada del argumento, que sería nada más K1. Y eso es igual a la derivada en la parte de la onda, en la parte transmitida, que sería pues AT, la derivada de coseno, que es el menos seno, entonces aparece un signo menos, seno de omega t, menos K2T, aquí me equivoqué, este no es T, este es X,
Entonces aquí también es X. Y estoy derivando en X. Y entonces aparece K1, K2. ¿No? Entonces aquí es K2. Déjenme moverlo un poquito, a ver si cabe. Entonces aquí sería por K2. ¿De acuerdo? Ahora evaluamos en X igual a 0. Y entonces, pues este término se me cancela. Este se me hace 0. Este se me hace 0. Este se me hace 0. Y se dan cuenta que el seno se me va a cancelar. O sea, esta parte se me va a cancelar. Y va a quedar lo siguiente. Entonces, como el seno se me va a cancelar, pues ya nada más van a quedar los factores. Entonces aquí tengo menos con menos, me queda más. Entonces sería AI por K1. Y este de aquí, pues me queda menos AR por K1. Y esto es igual a menos, ¿sí? Ah, y aquí hay un menos, ¿no? Este es menos. O sea, ¿por qué la derivada de este? Y aquí hay un signo negativo, ¿sí? Entonces es menos K2. El problema es que ya no cabe, ¿no? Pero este término va acá. Entonces sería menos, entonces este menos con este menos me queda más. Y entonces me va a quedar AT por K2. Es decir, esto lo puedo escribir, puedo factorizar K1 por ahí menos AR igual a AT. Y esta es mi ecuación 2. Pues tengo dos ecuaciones en las cuales puedo encontrar lo que se suele considerar es que la razón entre amplitudes, ¿sí? Como son tres amplitudes, lo que encontramos son razones entre ellas. Entonces, lo que se suele suponer es, bueno, sí, más o menos, decir que conocemos la amplitud de la onda incidente y con ello determinamos la amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda transmitida, ¿sí? Es decir, podemos dividir, ¿sí? Entonces, si dividimos entre ahí, entonces dividiendo, vamos a ponerlo así, dividiendo entre ahí, nos queda lo siguiente. Entonces, en la primera ecuación nos queda, divido todo entre ahí, me queda 1 más AR entre ahí igual a AT entre ahí. Y la ecuación 2, pues ahí, divido entre ahí, me queda K1. Aquí hay que tener en cuenta que este es K2. Bueno, se me pasó, aquí es K2, ¿no? Por este de aquí. Entonces me queda K1, luego por 1, menos AR entre ahí igual a K2 a T entre ahí. Esas son las mismas ecuaciones. De hecho, para ahorrar un poquito la notación, vamos a definir R. Serían como ciertos, en óptica les llaman coeficientes, sería coeficiente de reflexión, sería AR entre ahí, vamos a definir eso, y T, que sería un coeficiente de transmisión, sería la amplitud de la onda transmitida entre la amplitud de la onda incidente. Entonces esas ecuaciones se escriben como
K1 más R igual a T. Esa es la ecuación 1. Y la ecuación 2 me quedaría como K1 de 1 menos R igual a K2 por T. Déjenme simplificar. Voy a poner este K1 aquí. Voy a pasarlo dividiendo. Y me queda así. Y esa es la ecuación 2. Entonces lo que hay que encontrar es R1, perdón, y T. En términos de quién, pues de K1 y K2. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces, sumando, podemos encontrar T, ¿no? Es de manera sencilla. Entonces, si sumamos 1 y 2, se me cancela de este lado izquierdo, se me cancela R, donde queda 1 más 1, 2. Y de este lado me queda T, que puedo factorizar, y me quedaría 1 más K2 entre K1. Sí, es decir, T sería 2 entre K1 más K2 entre K1. Igual a, también lo puedo escribir de esta manera, si multiplico por K1 me quedaría K1 más K2. Y para T, pues hay que reescribir, bueno, lo que podemos hacer es multiplicar la primera por K1 y K2, ¿no? Bueno, K2 entre K1. Entonces me queda así. 1 más R, K2 entre K1, igual a K2 entre K1 por T, y esta 2 queda igual. Les voy a poner aquí abajito. Y de estas, ¿qué hago? Pues ahora trato de eliminar R, ¿no? Entonces las sumo también, ¿no? No, quiero encontrar R, entonces las resto, ¿no? Entonces si las resto, me va a quedar lo siguiente. Entonces si las resto, me va a quedar K1, este primero de aquí, K2, perdón. Entonces K2 entre K1 y luego menos 1, este de acá, y luego vamos con R. Tengo K2 más R, K2 entre K1, es este término, y luego estoy restando. Menos con este menos me queda más R. Y de este lado me queda 0, que es lo que quería, ¿no? Quería eliminar T. Y ya nada más despejo R. Entonces R me va a quedar, factorizo R, va a quedar 1 más K2 entre K1. Y de este lado todo esto lo paso para la derecha y me queda como, cambia de signo, entonces me va a quedar 1 menos K2 entre K1. Y finalmente R me va a quedar como 1 menos K2 entre K1 entre 1 más K2 entre K1. Si multiplico por K1, lo puedo escribir como K1 menos K2 entre K1 más K2. Y esos son nuestros resultados. Este de aquí y este de acá. Déjenme ponerlos aquí, escribirlos. Y ese es el resultado. Vamos a analizar qué sucede con ellos. Son las razones entre las amplitudes. ¿Sí? Aquí están dado en términos de K, ¿sí?
que es el número de onda. Se puede poner en términos de lambda, en términos de las velocidades, ¿sí? Recordemos que hay una relación, ¿no? Entonces, K, ahí tenemos ciertos parámetros, que sería K, es 2pi entre lambda. Y también tenemos la... Con eso lo podríamos poner en términos de lambda. También se puede poner en términos de las velocidades de fase, las velocidades de propagación, porque B es omega entre K, si se acuerda. Entonces, se puede poner en términos de las velocidades, ¿sí? Esto sería para K1 y para K2 me daría B1 y B2, ¿no? También se puede poner en términos de la densidad de masa, ¿sí? Porque la velocidad es la tensión entre mu, ¿sí? Entonces se puede poner en términos de K, como lo tenemos, en términos de B o en términos de mu, ¿sí? Vean que B y K son inversos, ¿sí? Y K y mu son proporcionales, ¿sí? O sea, K puedo ponerlo, déjenme escribir. O sea, B y K son inversos, ¿sí? Entonces ahí van a cambiar los índices en estos resultados, ¿sí? Pero K y mu son proporcionales, es decir, K sería, si este pasa multiplicando, sería raíz de mu por omega entre raíz de t. Pero este término, omega entre raíz de t, es común en ambos medios, ¿sí? La tensión, a final de cuentas, estamos suponiendo otra vez la cuerda, la onda en esa cuerda, si se acuerdan, la tensión era una constante, no dependía de x. Podría depender de x, pero en este caso no, despreciamos el peso, y entonces esa tensión es la misma en toda la cuerda, ¿sí? Y omega, pues es la misma en ambos medios. Entonces, este término, cuando lo sustituyamos aquí, ¿sí? O sea, lo que haríamos sería sustituir para cada una, ¿no? Este sería para K1 y para una mu1. Y lo mismo con 2, ¿sí? O sea, cambiaríamos el subíndice y aquí tendríamos K2 y mu2. Entonces, en términos de mu, esto nos daría, y hay una raíz, sería 2 veces raíz de mu2 entre raíz de mu1 más raíz de mu2. Y para el coeficiente de reflexión, o R, sería algo parecido, raíz de mu1 menos raíz de mu2 entre raíz de mu1 más raíz de mu2. ¿Cómo va a ser con las velocidades? Pues las velocidades, ahí sí va a cambiar, ¿no? Este va a ser K1, va a ser omega entre B1, ¿sí? De esta ecuación. Y de este lado me va a quedar omega entre B2, ¿sí? Si lo sustituimos, acá, en cada una de estas ecuaciones, lo que va a quedar es lo siguiente. O sea, van a cambiar, ¿sí? Entonces, T, perdón, va a quedar así. Va a ser 2 veces B2 entre B1 más B2. Esta no cambia mucho, pero esta sí. Aquí va a ser, aquí tenemos el subíndice 1, ¿sí? Entonces, como son inversos, la relación entre K y B, aquí va a quedar B2 menos B1. Y aquí, como es la suma, no pasa nada, B1 más B2. ¿De acuerdo?
Lo pueden comprobar, fácilmente. Es un poco de álgebra hacerlo y ese es el resultado. Déjenme ver si lo tengo bien. Aquí lo tengo en mis notas. Sí, aquí está. Ah, bueno, en mis notas, aquí tengo este error. Esto está mal. Es al revés. Pero sí, B2 menos B1 entre B1 más B2 y aquí este de acá está igual. Y aquí este también está mal. Este es B2. Mu2. Entonces esos son los resultados, ¿sí? Hay hay un análogo de esto, que es una colisión eh, en mecánica, ¿sí? Una colisión unidimensional, ¿sí? Es el mismo resultado, solo que en ese caso tiene que ver con las velocidades. Supone el análogo mecánico, y es importante, ahorita les digo por qué. O sea, hay una analogía mecánica, y es considerar una partícula de masa M2 y una partícula de masa M1. Esta incide con cierta velocidad V1, esta está en reposo, V2 igual a 0, y pues después de la colisión, ¿sí? Es una colisión unidimensional. Pues lo que sucede es que ambas pueden salir en la misma dirección, no sé si lo vieron en mecánica, yo creo que sí, y pueden suceder ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, que uno salga rebotada, esta de aquí, llegue, colisione y luego sea rebotada, o que las dos vayan en la misma dirección. O sea, tenemos ciertos casos. Y van a suceder algo parecido aquí con las ondas. Pero déjame terminar esta idea. Entonces, M1 lo voy a poner así, pero podría ir hacia la derecha, ¿no? B1' y luego M2 con cierta velocidad B2', ¿sí? Y lo que se obtiene son estos mismos resultados, pero con B1' y B2', ¿sí? En términos de las masas, ¿sí? El resultado, déjenme ver si lo puedo obtener de esto. Entonces sería B1', B2' sería el análogo de la onda transmitida. Sería 2 veces, y aquí, si me acuerdo, era M2. Si era M2. Y si era M2 entre M1 más M2. Y luego, y esto por B1', ¿sí? O sea, podemos poner la razón igual. La razón entre las velocidades. Y B2' entre B1 nada más, perdón. La velocidad incidente sería, aquí sería M2 menos M1 entre M1 más M2. Entonces son resultados muy, muy similares. Aquí no me acuerdo si esto va así o es M1 menos M2, pero es simplemente un análogo. Pero lo importante que es que para este resultado de esta analogía mecánica, lo que se considera es conservación de momento. Voy a ponerlo con rojo. Conservación de momento y conservación de energía. ¿Sí? Entonces, eh, el resultado que obtuvimos para ondas, implícitamente están estas dos propiedades. Como les había dicho, de hecho al principio de esta clase, las ondas propagan o transportan energía y transportan momento. Entonces, las dos condiciones que pusimos de que la función sea continua
y su derivada sea continua, estas dos condiciones son equivalentes a conservación de momento y conservación de energía. Eso. En principio, yo no lo he visto en algún libro, voy a buscar a ver si encuentro, pero en principio también se podrían aplicar esos criterios de conservación. En el INGAR, en el libro de INGAR, sí lo hace, creo que con energía, ¿sí? Esto de aquí que estamos obteniendo, creo que lo hace con energía. Voy a revisar, pero pueden echarle ahí un ojo. Pero son equivalentes. Estas dos condiciones, aquí un poco matemáticas, de que es continua, pero también físicas, ya vimos su física de esas dos condiciones, son equivalentes a conservación de energía y conservación de momento. Otra vez, este es un modelo donde no hay disipación de energía, ¿sí? Entonces están implícitos conservación de momento y conservación de energía. Entonces esa es otra manera en la cual podríamos obtener estos resultados. De una manera sencilla, al menos también para verlo aquí en clase, es esta. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ¿No? profe. Bueno. Entonces déjenme mostrarles, bueno, vamos a ver los resultados. Aquí tengo una figura para los resultados. Si los graficáramos, serían estas gráficas de aquí, de R y de T. Si hiciéramos esas gráficas de esos coeficientes o de esas razones que estamos denotando, y aquí lo tengo. Fíjense, aquí R es este de aquí y T es este de acá. Aquí N lo estoy denotando como la relación entre las velocidades, ¿sí? ¿Qué serían estos de aquí? Este sería T y R y este. Entonces R sería este de acá. Entonces, si divido en ambos lados entre B2, ¿sí? Me quedaría 1 menos B1 entre B2. Y aquí abajo me quedaría B1 entre B2 más 1. Este término lo estoy denotando con N. Entonces sería 1 menos N entre N más 1. ¿Sí? Bueno, aquí los volteo, es lo mismo. Y este de aquí me quedaría como, si divido arriba y abajo entre B2, me quedaría 2 entre N más 1, que es este de acá. ¿Por qué los pongo así? Porque en luz, ese N es el índice de refracción. Los resultados son los mismos. En ondas electromagnéticas, en la luz, hay otra ecuación, otro par de ecuaciones, porque ahí tiene algo importante que aquí no hemos visto, que es la polarización, ¿sí? Entonces aparecen otras ecuaciones, pero unas de ellas son estas de acá, de las que obtuvimos. Hay otro par de ecuaciones, ¿sí? Se llaman ecuaciones de Fresnel, ¿sí? En ondas, o sea, en luz, se le llama ecuaciones de Fresnel. O sea, las que tenemos son dos nada más, ahí son 4. De Fresnel se escribe así, pero creo que se pronuncia Fresnel. Entonces, eso es importante, ¿no? Les digo, muchas cosas en la física están muy relacionadas. Entonces, esta N en la luz significa el índice de refracción. Entonces, ahora sí vamos con los resultados. Fíjense, algo importante es que T siempre es positivo, ¿sí? ¿Qué significa? Que
O sea, aquí tengan, hay algo que, con lo cual tener cuidado, ¿sí? Estamos suponiendo ondas armónicas y la amplitud, pues en principio es positiva y negativa, es decir, seno y coseno varían en el tiempo, ¿sí? Entonces, un signo en las amplitudes, pues va a voltear la onda, ¿sí? O sea, le va a cambiar el signo, ¿sí? O sea, no significa que la amplitud, eh, eh, este, o sea, sí cambia de signo, sí es posible que cambie de signo, pero, o sea, ténganlo presente que además hay una variación en el tiempo. Entonces, el seno, pues está entre más uno y menos uno, entonces hay un signo adicional, ¿sí? Pero lo podemos entender de la siguiente manera. O sea, este T siempre es positivo, el coeficiente de transmisión, es decir, que la onda transmitida siempre va a estar en fase con la onda incidente, ¿sí? O sea, la amplitud incidente es la que en principio conocemos, ¿sí? Esa la suponemos. Entonces, si A incidente es positiva, la A transmitida, la amplitud transmitida también va a ser positiva, y eso sucede con la onda transmitida siempre. Es decir, están en fase, eso sí. En ondas, les digo otra vez, como esto varía en el tiempo, pues hay un signo adicional, pero en ondas significa que están en fase, ¿sí? Si la A incidente es positiva, la A transmitida, pues es positiva también. Ahorita lo vemos con una animación. Me queda más claro. ¿Qué pasa con la reflejada? Pues ahí puede cambiar de signo, ¿sí? O sea, puede ser positiva o negativa. N igual a 0 sería n igual a 1, ¿sí? Y n igual a 1 significaría que es el mismo medio. En la cuerda, pues sería la misma cuerda, no cambia de densidad y pues no pasa nada. Ni siquiera aparece la onda transmitida. Pues aquí no tiene mucho caso ese de n igual a 1, ¿sí? Es decir, que la reflejada sea 0, porque no pasa nada. Entonces es la misma cuerda y no se presenta el fenómeno de reflexión y transmisión de la onda. Entonces solamente nos quedamos con el caso de que es positiva y negativa, ¿sí? Cuando es positiva, pues están en fase, ¿sí? Entonces lo podemos poner aquí así, si es positiva, están en fase, y si es negativa, pues hay un desfase, ¿sí? Ahorita lo vemos en una animación. Déjeme nada más ver esos resultados. Y eso se ve aquí, ¿no? En esta gráfica. T siempre es positiva. R, vean que en 1, ¿sí? Cuando es menor a 1, es positiva. Aquí lo pueden ver. Y cuando N es mayor a 1, pues R es negativa. De aquí lo podemos ver, ¿sí? Y N, pues, es la razón entre las velocidades o la razón entre las densidades de masa. Aquí, como estamos en la cuerda, quizás sea un poquito más intuitivo verlo en términos de densidades de masa, ¿sí? Entonces, si n es menor a 1, fíjense de este lado, n menor a 1 significa que mu2, mu2 entre mu1, esto es negativo, es decir, que mu2 es menor a mu1, ¿sí? Entonces, del lado derecho, la densidad de masa es menor a la densidad de masa del lado izquierdo, es más liviana del lado derecho. Entonces la amplitud es positiva de la onda reflejada, ¿sí? Si sucede lo contrario, si es más pesada del lado derecho, pues va a haber un signo negativo, ¿sí? En R, y la reflejada va a estar en desfase. Hay otros dos resultados, como ciertos límites, ¿sí? Que le vamos a llamar extremo fijo y extremo libre. Aquí tengo unas figuras, déjenme ponerlas.
dos. Pues fíjense, es que este que le vamos a llamar extremo libre es como tener una cuerda y en este extremo, o sea, ya es solo una cuerda. Y del lado derecho, pues ya no hay cuerda, ¿sí? Sería un caso límite en el cual la densidad, o sea, aquí mu2, o sea, como que tiende a cero, ¿sí? O sea, podemos imaginarlo físicamente de que, pues es tan liviana que de este lado, pues ya no tenemos esa cuerda. ¿Qué va a suceder en el punto de unión? ¿Sí? En este caso, en este problema, ya aquí aplicándolo en esta condición, sería como poner pues una vara en esa cuerda y un anillo, de tal manera que este punto sea libre de moverse. ¿Sí se lo pueden imaginar? Entonces esta onda se está moviendo, se está propagando en la cuerda, y aquí tienen un anillo en esa vara, y pueden permitir que ese punto se mueva libremente en la dirección vertical. ¿Sí? Ese sería considerar mu2 tendiendo a cero. ¿Sí? En ese caso, déjenme verlo aquí. O sea, ya no habría la transmitida, sería cero. Pero la incidente y la reflejada, o sea, estos serían iguales. Esto sería 1. ¿Sí? Aquí si mu2 tiende a cero, ¿sí? Fíjense, este se me cancela, este se me cancela, y me queda mu1 entre mu1, bueno, la raíz de mu1 entre mu1, y esto es 1, ¿sí? Entonces R es igual a 1. Este caso es R igual a 1. ¿Sí? Ese le vamos a llamar extremo libre. El otro caso límite sería un extremo fijo, ¿sí? Entonces esta cuerda está sujeta en ese punto. Y aquí podemos suponer que la densidad del lado derecho, pues es muy grande, de tal manera que tiende a infinito, ¿sí? Es, es tan grande que, que ya no existe, o sea, que esa cuerda representa un punto fijo, ¿sí? Es la cuerda que la sujetan aquí a un punto y la fijan ahí, ¿no? La fijan en la mesa o en la pared, de tal manera, pues, que ese punto esté fijo, ¿sí? En ese caso, R va a ser menor a 1, menos 1, ¿sí? Si mu2 tiende a infinito, entonces aquí, o sea, es tan grande que mu1, pues lo pueden despreciar respecto de mu2. Entonces tienen menos este signo, menos mu2 entre raíz de mu2. Bueno, raíz de mu2 entre mu2. O sea, este lo desprecio. Entonces, mu2 es tan grande respecto de mu1 que estos los pueden cancelar. Y tenemos este signo menos, ese es el importante. Y entre este me da 1. Entonces es menos 1. ¿De acuerdo? Y ese va a ser un extremo fijo. Y entonces aquí va a haber un desfase. O sea, va a llegar la onda incidente y la reflejada se va a voltear, se va a hacer hacia abajo, como aquí en la figura. Este sería la incidente y la reflejada va a ser negativa. Este caso le vamos a llamar extremo fijo. Después los vamos a ver también con
De aquí vamos a pasar a ondas estacionarias, ¿sí? Van a surgir, digamos, de manera natural. Entonces déjenme pasarles unas animaciones. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Bien, gracias. Entonces déjenme pasarles unas animaciones para que quede claro esto. Queda muy claro con estas animaciones. Ahí está. Entonces ahí tenemos las ondas, ¿no? El lado derecho, el lado izquierdo, perdón, y el lado derecho. Son dos ondas, es una cuerda, es el ejemplo que estamos viendo, con diferentes velocidades o diferentes densidades de masa, ¿sí? Aquí puedo cambiar precisamente K1 y K2, ¿sí? Recuerden que la es proporcional eh, a la densidad de masa, ¿sí? Entonces K2, aquí yo le puedo mover, pero sería equivalente a cambiar la densidad de masa en el medio 2, ¿sí? Entonces ahí está lo que sucede. Aquí en el lado izquierdo, en el medio 1, tengo la que está en negro, es la onda total, ¿sí? La incidente y la reflejada, ¿sí? O sea, esa es la cuerda. Esto que estamos viendo sería la cuerda en la realidad, físicamente, ¿sí? O sea, lo que no vemos son las ondas incidentes y las ondas reflejadas, ¿sí? Pero aquí en la animación yo las puedo poner. Voy a quitar la onda, la superposición, la que vemos realmente, la onda, la suma, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la que está en rojo, que es la onda incidente, y la onda reflejada, ¿sí? Vean qué pasa con las amplitudes. O sea, las amplitudes cambian. Precisamente son las ecuaciones que estamos encontrando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, con estas Ks, la onda incidente tiene mayor amplitud que la onda reflejada, ¿sí? Pero la onda transmitida tiene mayor amplitud que la onda incidente. Uno podría pensar que eso no satisface conservación de energía, pero sí lo satisface. La conservación de energía, recuerden que está con el cuadrado de la amplitud y se puede mostrar, ¿sí? Estoy pensando si dejárselo de ejercicio o verlo en clase ahora que nos veamos otra vez. Vean que el punto de unión, o sea, no está unido ni a la incidente ni a la reflejada. O sea, ninguna de las dos está unida, porque la incidente y la reflejada no es la que vemos físicamente en la cuerda. La que vemos físicamente en la cuerda es la que está en negro, que es la superposición de la incidente y de la reflejada. Este es un caso donde K2 es menor a K1. ¿Sí? K1 es 6.3 y K2 es 3.5. Es decir, la densidad de masa es más liviana del lado derecho, la onda, por eso la amplitud crece. Como es más liviana la cuerda, la amplitud crece. No, otra vez, no significa que no se conserva la energía, sí se conserva la energía. ¿Qué pasa si el medio 2, el medio de la derecha, tiene mayor densidad? Es decir, este es mayor, pues crece su amplitud. ¿Cuáles serían esos casos límites? Pues podemos, ahorita que ya hice un K2 muy grande, podemos ver ese límite de extremo fijo, ¿sí? El extremo fijo es si K2 es muy grande, es decir, si la densidad de masa de la cuerda del lado derecho es muy grande, ¿sí? Si es muy grande, no lo puedo hacer, aquí no lo puedo hacer infinito, pero le doy 50 y aquí K1 lo va a hacer más pequeño. Vean qué sucede. Fíjense las ondas, fíjense algo interesante, y es lo que vamos a ver después, que son las ondas estacionarias. Vean que la incidente y la reflejada casi tienen la misma amplitud. O
sea, no tienen por qué tener la misma amplitud como vimos antes, ¿no? O sea, déjenme regresar a este caso, ¿no? O sea, aquí la incidente, que es en rojo, y la reflejada en azul, no tienen la misma amplitud. Precisamente estas son las ecuaciones que encontramos. Pero si es muy grande K2 es muy pequeño, o sea, en el límite K2 infinito, es decir, mu2 infinito, que es el extremo fijo, pues sucede que casi parecen, ¿no? O sea, casi tienen la misma amplitud, solo que las dos se mueven en direcciones opuestas. ¿Qué pasa con la onda resultante? Fíjense que no, como que no se propaga, ¿sí? Eso se llama una onda estacionaria. Déjenme regresar a un caso donde sí se vea la propagación. O sea, la negra, déjenme quitar la incidente y la reflejada. O sea, vean que sí se mueve, ¿sí? O sea, sí se propaga. ¿De acuerdo? Se propaga hacia la derecha. Pero si es muy pequeña, pues voy al límite otra vez. No se propaga, eso se llama una onda estacionaria. Las dos tienen la misma amplitud, pero vean cómo se están moviendo. O sea, llega un momento en que están en fase, ahí están en fase, las dos. O sea, ahí están las dos en fase. ¿Qué significa? Pues que las crestas están en fase y los valles igual, y en cualquier punto. Pero en específico las crestas están en fase, suman y pues se vuelve más grande, la negra, la resultante. ¿Sí? Y cuando son negativas, en los valles, pues también suman y se vuelve la negra, que es la superposición, se hace más negativa. Claro, esto está variando en el tiempo. Entonces, a veces están en fase y a veces están en desfase. El otro límite, pues es esta muy liviana, K2, muy liviana. De hecho, aquí creo que sí puedo hacer el cero. Aquí sí. Y esta cualquier valor. Déjenme darles un valor pequeño para que no se... Ese es el extremo libre. O sea, en el punto de la frontera dejamos que ese punto se mueva. También produce ondas estacionarias. Bueno, denme algunos minutos. Esto es con ondas estacionarias. También se puede ver con un pulso. Y eso es interesante también. Aquí está. Casi siempre uno piensa en ondas estacionarias, pero no son las únicas. Entonces ahí tenemos un pulso. Aquí están dos medios. Aquí la descripción de ese pulso está de esta manera. De forma matemática, está psi1 y psi-r. Es la reflejada. Y la transmitida aquí está en rojo. Esa es la forma matemática, ¿sí? De esos. Esto le llamamos un pulso porque es algo en principio finito, ¿sí? Entonces vean qué sucede. Aquí tenemos un caso donde aquí puedo modificar la velocidad, ¿sí? Y la velocidad va con el inverso de la densidad de masa, ¿sí? Si fuera la cuerda. Les digo, estas propiedades son muy generales de las ondas. Entonces aquí tenemos un medio donde B2 es 5, B1 es 2, es decir, B2 es mayor. Eso significa que el medio de la cuerda, si fuera la cuerda del lado derecho, es más liviana que la del lado izquierdo. Por eso la amplitud crece. ¿Qué pasa con las incidentes y las reflejadas? En la transmitida también las podemos ver. Este es un caso donde la reflejada y la incidente están en fase. Déjenme quitar la suma, la onda real. Vean que la roja y la verde es la incidente y la azul es la reflejada, ¿sí?
aquí hay que tener cuidado porque, mm, ajá, porque esto está en todo el tiempo, ¿no? Después, a ver si ahora que nos veamos les explico un poquito esto. Pero están todas en todo el tiempo, ¿sí? No, las incidentes, la reflejada y la transmitida. No, la onda real, pues es la que está en negro, ¿sí? Como en el caso pasado. Eh, eh, Déjeme cambiar las condiciones para ver el desfase. Es decir, que se voltea lo que les dije, comentaste. Entonces, fíjense qué sucedió con la onda. Déjenme quitar las incidentes y la reflejada, y ya está. Este es un caso donde el lado derecho es más pesado, si fuera la cuerda, que el lado izquierdo. Entonces, vean cómo va la onda, es positiva, y luego cuando se refleja es negativa. Ese es el desfase. La onda transmitida siempre está en fase, siempre es positiva en este caso. O sea, aquí, como no es armónica, aquí muestra muy claro ese cambio de signo, ¿sí? En la onda armónica, pues no se nota mucho, pero, o sea, tendríamos que ver la incidente y la reflejada. Este es un caso donde la reflejada y la incidente, las dos están en fase porque las dos son positivas. No significa que valgan lo mismo. En este punto de unión, pues el azul tiene un valor y la roja tiene un valor, de hecho, perdón, sí tienen el mismo valor, pero las dos son positivas. Pero puede suceder esto de acá, ¿sí? Ahora vean que la incidente y la reflejada están en desfase, es decir, si una es positiva, en X igual a cero, ¿eh? Esta es negativa. Eso tiene que ver con el signo que apareció acá, ¿sí? En la reflejada. Se ve de mejor manera en el pulso, ¿sí? Ese efecto. En la onda armónica, como está variando en el tiempo, se pierde un poco y además la onda real, la superposición, pues ya no se nota, pero en el pulso se ve de manera más clara ese cambio de fase. Y lo pueden hacer en una cuerda físicamente, generan ese pulso y lo pueden ver físicamente, ¿no? Se voltea la cuerda. Si ponen, ¿qué sucede? Este caso sucede cuando el punto de unión es un punto fijo. Aquí en el pulso no se nota mucho, la tendría que ser muy grande y muy pequeño para hacer ese efecto de punto fijo. Bueno, ya se me acabó el tiempo.